Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes para continuar viendo este tema, la trompeta de Dios llamando en el día postrero. En esta tarde veremos la trompeta de Dios llamando a los escogidos de Dios en el día postrero en la América Latina y el Caribe. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo nos dijo en San Mateo 24:31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento de los escogidos está prometido para el día postrero. Ese es el recogimiento del trigo. Ahora, en edades pasadas, Dios llamó a sus escogidos que vivieron en cada edad, en cada tiempo, y comenzó ese llamado allá en la tierra de Israel. Después pasó a Asia Menor. En Asia Menor, por medio del apóstol San Pablo, llamó a sus escogidos de aquel territorio, y bajo el ministerio de San Pablo estaban todos los demás ministros que Dios llamó para trabajar allá en Asia Menor. Y luego encontramos que pasó Jesucristo en el Espíritu Santo a Europa, donde envió el segundo ángel mensajero, y bajo el ministerio de Cristo a través de ese ángel mensajero estaban todos los más ministros correspondientes a esa segunda edad de la iglesia gentil. El mensaje para la segunda edad de la iglesia gentil vino de Dios al mensajero, y del mensajero pasó al pueblo, y fue hecho el llamado de los escogidos en la segunda edad de la iglesia gentil allá en Europa. Luego, en otro territorio de Europa, en otra nación europea, Dios envió al tercer ángel mensajero y le dio el mensaje para esa tercera edad de la iglesia gentil. Y bajo ese ministerio de Cristo en su ángel mensajero de la tercera edad estaban todos los demás ministros que trabajaron en esa tercera edad de la iglesia gentil, y fueron llamados y juntados los escogidos de Dios de la tercera edad de la iglesia gentil, la cual se cumplió en Europa. De allí se extendió a otros lugares también. Luego pasó la tercera edad y vino la cuarta edad, donde Dios envió al cuarto ángel mensajero con el mensaje de Cristo para la cuarta etapa o cuarta edad, y todos los demás ministros estaban bajo ese ministerio, trabajando brazo a brazo con él para el llamado de los escogidos de la cuarta etapa de la iglesia gentil, que se estaba cumpliendo también en Europa, en otro territorio, otra nación europea. Luego vino la quinta edad de la iglesia gentil, donde Dios envió otro ángel mensajero, y todos los ministros quedaron bajo el ministerio de Cristo a través de ese quinto ángel mensajero en cierto territorio de Europa, en cierta nación europea, y fueron llamados y juntados los escogidos de esa quinta edad. Luego terminó la quinta edad y vino la sexta edad o etapa de la iglesia gentil, también en Europa, donde Dios envió un mensajero para esa quinta edad o sexta edad. Y todos los ministros quedaron bajo el ministerio de ese sexto mensajero y trabajaron brazo a brazo con él, y Dios llamó y juntó a sus escogidos de esa sexta edad allá en Europa también. O sea que 5 etapas o edades de la iglesia gentil de Cristo se cumplieron en Europa, con 6 mensajeros o 5 mensajeros europeos. Luego terminó la sexta edad y vino la séptima edad de la iglesia gentil, donde Dios envió un mensajero con el espíritu y virtud de Elías por cuarta ocasión en Norteamérica. Y vino la séptima edad de la iglesia gentil, donde Dios colocó bajo el ministerio de ese ángel mensajero todos los ministros
y bajo el ministerio de Cristo a través de ese ángel mensajero, todos estaban para esa séptima edad de la iglesia gentil, donde Dios estuvo llamando y juntando a sus escogidos de la séptima edad de la iglesia gentil. Esa edad se cumplió en Norteamérica. El mensajero fue el reverendo William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías, el cual vino a ser el precursor de la segunda venida de Cristo, así como Juan fue el precursor de la primera venida de Cristo. Y luego que termina Cristo, por medio de su séptimo ángel mensajero, su labor, lo llama a descansar al paraíso, y se mueve Cristo en el Espíritu Santo a la América Latina y al Caribe para el llamado final, para el llamado de la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos en la América Latina y el Caribe, donde envía su ángel mensajero para dar testimonios a todas las iglesias y a todos los seres humanos, y así llamar y juntar a todos sus escogidos en este día postrero. Para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil hemos visto que Dios envió 7 ángeles mensajeros, los cuales fueron enviados al territorio donde Dios cumplió cada una de esas edades de la iglesia gentil. Esos fueron siervos fieles y prudentes, los cuales Cristo colocó sobre su casa para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para el día postrero, Cristo coloca su ángel mensajero en el territorio de la América Latina y el Caribe, para ahí Cristo, por medio de su mensajero, llamar y juntar a sus escogidos, colocarlos en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ese ángel mensajero del Señor Jesucristo, mencionado en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice el mismo Cristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel mensajero es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el que muestra las cosas que deben suceder pronto? El ángel del Señor Jesucristo. Ninguna otra persona en el día postrero puede mostrar las cosas que deben suceder pronto, excepto el ángel del Señor Jesucristo, que es el enviado por Dios, por Cristo, para ese propósito. O sea que ninguna otra persona está ungida con el Espíritu de Cristo para esa labor. Cualquier otra persona estará malinterpretando las profecías bíblicas correspondientes al día postrero. Las profecías bíblicas correspondientes al día postrero son dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero ungido con el Espíritu Santo. Los demás 7 ángeles mensajeros ya tuvieron su ministerio y ellos llevaron a cabo la labor correspondiente a la edad en que Dios los envió, a la cual Dios los envió. Ahora, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? En la primera edad fue San Pablo, y en la segunda edad pues fue el segundo ángel mensajero. En la tercera, cuarta, quinta y sexta y séptima pues fue el mensajero que Dios envió para cada una de esas edades. Para la séptima edad en Norteamérica fue el reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, que vino con el espíritu y virtud de Elías. Ahora, la pregunta aquí de nuestro amado Señor Jesucristo es, vean ustedes, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Para que les dé qué alimento? El alimento espiritual de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el mensaje de Dios para cada etapa, para cada edad, es el alimento espiritual para los escogidos de Dios de cada edad, los cuales son
llamados y juntados en la edad que les corresponde vivir. Y son ahí alimentados por el siervo fiel y prudente que Dios envía para esa edad. Ahora, la casa de Dios, de la cual habla aquí, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y los que están en esa casa son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, los miembros de la iglesia del Señor. Ahora, bien ustedes, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. O sea, que hay una bienaventuranza para el siervo fiel y prudente que esté viviendo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Bienaventurado aquel siervo. ¿Qué siervo? Aquel siervo que esté en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, dándole el alimento espiritual a tiempo, el alimento que corresponde a ese tiempo. Y el alimento espiritual que corresponde al tiempo de la venida del Señor es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Ahora dice, ven ustedes, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. En el tiempo de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, el profeta mensajero que esté en la casa de Dios, enviado por Cristo para ser el mensajero de esa etapa, de esa edad de la iglesia del Señor Jesucristo, es el mensajero, el siervo fiel y prudente, el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor le pondrá sobre todos sus bienes. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo. Ese es el siervo que estará alimentando a los hijos de Dios en el día postrero. Estará dándole el alimento espiritual de todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, de acuerdo a las profecías bíblicas que corresponden al día postrero. Estará dándole el alimento espiritual de la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. O sea que les estará tocando la trompeta final, porque la trompeta final es el mensaje del Evangelio del Reino que contiene todos los misterios divinos correspondientes al día postrero. Y les estará dando ese alimento espiritual a los escogidos de Dios. ¿Y cómo se lo estará dando? Estará dándole ese alimento espiritual, dándole a conocer lo que significa cada una de esas promesas, y estará mostrándole el cumplimiento de cada una de esas promesas a medida que van siendo cumplidas. Y así los escogidos de Dios estarán siendo alimentados por la palabra de Dios, que es el alimento para el alma de cada hijo e hija de Dios. Ahora también recordamos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y Cristo dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Donde esté la carne y la sangre del Hijo del Hombre, ahí estarán ¿qué? Las águilas del Señor. O sea, donde esté el alimento espiritual para los escogidos de Dios, que son representados en águilas, porque Dios representa a sus escogidos en águilas, y Dios también se representa en águila. Y por eso dice, para que seamos rejuvenecidos como el águila, porque así como el águila es rejuvenecida, también cada escogido de Dios será rejuvenecido, porque los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos jovencitos y eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos rejuvenecidos en un nuevo cuerpo, el cual Cristo ha prometido para cada uno de sus escogidos, para cada uno de los miembros del cuerpo místico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese cuerpo místico es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa de Dios. Ese es el templo de Dios, el templo espiritual de Dios, donde mora Jesucristo en Espíritu Santo. Ahora ese templo espiritual comenzó a ser construido allá en la tierra de Israel, y luego continuó por Asia Menor, luego por Europa, luego por Norteamérica, y la parte más importante de ese templo es construida en la América Latina y el Caribe. ¿Qué significa todo eso?
que con seres humanos Cristo ha estado construyendo un nuevo templo para Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, cuando Cristo mostró que el templo de Jerusalén sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra, estaba mostrando que vendría un nuevo templo. Porque si un templo es quitado, pues tiene que ser colocado un nuevo templo para el pueblo de Dios. Ahora, no iba a ser un nuevo templo de piedras como el que estaba allí en Jerusalén. Y por eso es que encontramos que donde estaba el templo de los hebreos fue construido un templo maometano, y esa es la mezquita de Omar. Y encontramos que ese templo impide que los hebreos construyan un templo allí. Pero no necesitan otro templo de piedras literales, sino que nuestro amado Señor Jesucristo tomó todas las precauciones para que haya un nuevo templo, el cual Él ha estado construyendo con piedras vivas, que son seres humanos. Así como Cristo es la piedra viva de la piedra angular, es una piedra viva, un ser humano. Ahora, con piedras vivas, con seres humanos, Cristo estaría construyendo un nuevo templo para morada de Dios en Espíritu Santo en esas personas. Y ese templo comenzó allá en la tierra de Israel. Y así como el templo que estaba en medio del pueblo hebreo, y también el tabernáculo que construyó Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, encontramos que allá en el tiempo de la ley y de los profetas, en el tiempo del Antiguo Testamento, fue construido el atrio de ese templo espiritual. Y luego encontramos que durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil ha sido construido el lugar santo de ese templo espiritual. Por eso es que encontramos un candelero o candelabro de oro con 7 lámparas. Lo encontramos tanto en Zacarías capítulo 4, y también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Vean ustedes. Zacarías capítulo 4 vamos a leer para que tengamos un cuadro claro de lo que estaremos hablando en esta ocasión, y así recibamos el beneficio de la obra que Cristo ha estado realizando. Perdón. Dice así, capítulo 4 de Zacarías, verso 1 en adelante, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y dije: no, Señor mío. Entonces él respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No ha sido con ejércitos ni con fuerzas que Cristo ha estado construyendo este templo espiritual, sino con su espíritu. Es con el Espíritu de Dios que ese templo ha estado siendo construido. Ese nuevo templo, el cual fue representado en la construcción o reconstrucción del templo allá en Jerusalén, el cual fue construido o reconstruido por el príncipe Zorobabel. Y al lado de Zorobabel estaba el sumo sacerdote Josué. Ahora,
Sigue diciendo: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos 7 ojos que están mostrados en la piedra que Dios colocó delante de Josué representan los 7 ángeles mensajeros que recorren toda la tierra. Los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, de los cuales también nos habla Apocalipsis capítulo 1, donde nos dice, vamos a ver en el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y también en Apocalipsis capítulo 4 nos dice así, capítulo 4, vamos a ver, verso 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y luego en Apocalipsis capítulo 5 encontramos en el verso 6 que dice: y miré, y aquí en medio del trono y de los 7 seres y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, en los cuales estuvo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, llevando a cabo la obra de la construcción del cuerpo místico de Cristo, de ese templo espiritual, de edad en edad. El Espíritu de Cristo fue el que estuvo en cada uno de ellos. Y así, Cristo, nuestro amado Salvador, ha estado construyendo un templo espiritual para morada de Dios en Espíritu Santo, y lo ha estado construyendo no de piedras literales, sino de y con seres humanos, y ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto cómo fue construido el lugar santo del templo espiritual de Cristo, con seres humanos que fueron llamados y juntados en las diferentes edades de la iglesia gentil, allá en Europa, en Asia Menor, en Europa y en Norteamérica. ¿Y luego qué? ¿Qué resta en la construcción del templo espiritual de Cristo? Un templo para Dios sin lugar santísimo no es un templo perfecto para Dios. Por lo tanto, se requiere que sea construido el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y para eso Jesucristo en el Espíritu Santo pasa a la América Latina y al Caribe y envía su ángel mensajero a ese territorio, y por medio de ese ángel mensajero llama y junta a sus escogidos en la América Latina y el Caribe para colocarlos en el lugar santísimo de su templo espiritual, y con ellos construye el lugar santísimo de su templo espiritual, el lugar más importante del templo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren la bendición tan grande que le ha tocado a la América Latina y al Caribe. En ese lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, vean ustedes, así como en el lugar santo estaba el candelabro con sus 7 lámparas, que representa las 7 edades de la iglesia gentil, con sus 7 ángeles mensajeros. Y por eso, veamos aquí un poco, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versos 2 en adelante, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esos 7 candeleros son las 7 edades de la iglesia gentil, con sus 7 ángeles mensajeros, y fueron materializados esos 7 candeleros del candelabro
con sus 7 lámparas y sus 7 luces, fueron materializados en las 7 edades de la iglesia gentil, con sus 7 ángeles mensajeros. O sea que fueron materializados en seres humanos y con seres humanos. Y ahora, ¿qué se tiene que materializar en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo? Lo que está en el lugar santísimo. Y por eso es que para el tiempo final encontramos que en el lugar santísimo está lo que San Pablo nos dice en su carta a los Hebreos en el capítulo 9, y vamos a leer lo que él nos dice, porque él es un gran conocedor de ese templo espiritual, pues fue el primer ángel mensajero para la primera edad de la iglesia gentil, que fue cumplida en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Capítulo 9 de Hebreos dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquí podemos ver lo que estaba en el lugar santísimo. Ahora eso que está en el lugar santísimo se tiene que materializar en el día postrero, en la iglesia del Señor Jesucristo, en y con seres humanos. Y por eso es que para el día postrero es que Dios ha prometido el ministerio de los 2 olivos y los 2 candeleros de oro, porque esos ministerios corresponden a la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que esos ministerios, vean ustedes, están prometidos aquí en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, verso 11 que adelante nos dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En Apocalipsis capítulo 11 también nos habla de los 2 ungidos. Capítulo 11 verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En el libro del profeta Zacarías nos habla de los 2 olivos, que son los 2 ungidos que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 11 nos habla de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, del Dios de toda la tierra. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Entonces, ¿esos 2 testigos son qué? Ministerios proféticos. Son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de los ángeles del Señor en su venida. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esos son los 2 ungidos que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra. Y dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Ahí tenemos quiénes son los ángeles en la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esos ángeles son los 2 olivos.
los dos ungidos que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra. Esos son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero, en el día final, en el tiempo final, en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, nos dice los dos ungidos que están delante del Dios de toda la tierra, delante del Señor de toda la tierra. Ahora, ¿dónde los encontramos? En el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Los encontramos delante de la presencia del Dios de toda la tierra, pues son los dos querubines de oro que están allí sobre el arca del pacto, en donde la presencia de Dios está manifestada en esa luz de la chequina, en esa luz de la columna de fuego. Esos son los dos candeleros y esos son los dos olivos allí dentro del lugar santísimo, sobre el arca del pacto, en donde está la presencia de Dios, sobre el propiciatorio. Y ahora en el Éxodo capítulo 25, dice Dios al profeta Moisés, capítulo 25, verso 21 en adelante, o verso en adelante, dice: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vean desde donde Dios le hablaba a Moisés cuando ya estaba construido el templo, y vean de dónde salía el mensaje para el pueblo hebreo, de sobre el propiciatorio, de en medio de los dos querubines de oro, y de sobre el propiciatorio, de en medio de los dos querubines de oro, en el día postrero será que saldrá el mensaje para el pueblo hebreo. Del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de ahí saldrá el mensaje para el pueblo hebreo. Por esa causa es que durante las edades pasadas el pueblo hebreo no pudo ser convertido a Cristo por los mensajeros que Cristo envió a esta tierra, porque ellos tuvieron su ministerio en el lugar santo del templo espiritual de Jesucristo. Y aunque trataron de convertir al pueblo hebreo a Cristo, algunos de ellos no pudieron, porque el mensaje para el pueblo hebreo sale del lugar santísimo, del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el lugar santísimo es construido con personas, con seres humanos del territorio de la América Latina y el Caribe. Y ahí es donde estará el ministerio de los dos querubines de oro, siendo materializado en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Ahí es donde estará el ministerio de Moisés y Elías en el día postrero, y de en medio de esos dos ministerios del Señor siendo manifestados en el día postrero, saldrá el mensaje de Dios para el pueblo hebreo, saldrá el mensaje del evangelio del reino, y el pueblo hebreo verá la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios manifestada en su templo espiritual, en su iglesia, en el lugar santísimo, de medio de los dos querubines de oro materializados en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Porque en su ángel mensajero estará el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, siendo manifestados por Cristo a través de su ángel mensajero. Y por eso es que la gloria de Jesucristo será vista en el día postrero, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de en medio de los ministerios de Moisés y Elías. Y el pueblo hebreo escuchará la voz de Cristo cuando le llegue a ellos el mensaje del evangelio del reino en el tiempo señalado por Dios. Pero primero, los escogidos de Dios del día postrero verán la gloria de Jesucristo manifestada en su templo espiritual, de en medio de los dos querubines de oro materializados o actualizados en los ministerios de Moisés y Elías, operando en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora miren el privilegio que Dios nos ha dado en la América Latina y el Caribe, pues es en ese territorio donde Cristo cumpliría la construcción de su templo espiritual,
la parte final, que es la parte del lugar santísimo de su templo espiritual. Miren, en el templo que hizo Salomón y el tabernáculo que hizo Moisés, el lugar santísimo estaba en el oeste, o sea, el occidente. Y ahora, en la construcción del templo espiritual de Cristo, el lugar santísimo corresponde también al occidente, que es la América Latina y el Caribe. Porque la otra parte del occidente, que es Norteamérica, tuvo la septimidad de la iglesia gentil materializada en Norteamérica y tuvo su mensajero. Y faltaba solamente la América Latina y el Caribe en el programa divino, en donde Dios construiría el lugar santísimo de su templo espiritual. Por lo tanto, la América Latina y el Caribe es el territorio más importante en la actualidad delante de Dios. Y después de ese territorio, el pueblo hebreo, donde establecerá Cristo su trono, y desde donde Cristo reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, porque se sentará en el trono de David y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora encontramos que la América Latina y el Caribe tiene la bendición más grande en la actualidad delante de Dios, porque es la América Latina y el Caribe el territorio donde Dios enviaría los dos ungidos, o sea, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos querubines de oro actualizados en carne humana en la persona del ángel del Señor Jesucristo, y después los enviará al pueblo hebreo, en donde el ministerio será de una cantidad de días señalados aquí como 1260 días, que divididos en 30 son 42 meses, o sea, 3 años y medio, porque el calendario que Dios le dio al pueblo hebreo, el calendario que Dios usa aquí, el calendario de Dios es de 30 días al mes y de 360 días al año. Ahora podemos ver que el ministerio que Cristo tendrá en medio de su iglesia en el día postrero en la América Latina y el Caribe, en el lugar santísimo de su templo espiritual, será el ministerio que será enviado al pueblo hebreo. Pues el pueblo hebreo verá ese ministerio operando en la iglesia del Señor Jesucristo y dirá: esto era lo que nosotros estábamos esperando. Y así es como el pueblo hebreo despertará. Espiritualmente hablando, sus ojos serán abiertos y serán convertidos a Cristo, porque ya para ese momento el llamado a los escogidos, el llamado de la gran voz de trompeta, habrá juntado a todos los escogidos de entre los gentiles, y ya estará entonces el número de los escogidos de entre los gentiles completo. O sea que ya estará completa la iglesia del Señor Jesucristo, la cual tiene un número que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Por eso San Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 11 y verso 25 en adelante, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado el último, hasta el último de los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, hasta que haya entrado el último miembro del cuerpo místico de Cristo. Y para eso es el llamado final, el llamado de la trompeta final, para llamar y juntar a los escogidos de Dios en el día postrero, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, los escogidos de Dios, para el cuerpo místico de Jesucristo, en la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual. Y cuando se complete ese número, se completó la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y se completó también el programa divino para con los gentiles en la construcción del templo espiritual de Jesucristo. Y luego, desde ese templo espiritual, Cristo se manifiesta a nivel mundial
Y el pueblo hebreo verá a Cristo, verá a Dios manifestado en su templo espiritual, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Esto es así porque encontramos que Dios ha dicho a través del profeta Isaías. Veamos aquí en el capítulo 60, verso 7, dice: y glorificaré la casa de mi gloria. Por lo tanto, todos los escogidos de Dios serán glorificados, serán transformados, y tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado. Y el pueblo hebreo verá la gloria de Dios, la gloria de Cristo manifestada en su templo espiritual, en el nuevo templo que sería construido. Y por eso es que no se necesita otro templo de piedras literales en medio del pueblo hebreo, porque Cristo ha estado construyendo un templo espiritual para morada de Dios en Espíritu Santo. Ahora, luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué dice San Pablo? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿De dónde viene el libertador? De Sión. Sión es la iglesia del Señor Jesucristo, y es de Sión donde la gloria de Dios será manifestada y vista por todos los seres humanos en este planeta Tierra. O sea que habrá para el día postrero una manifestación grande del poder divino, cuando ya esté completado ese templo espiritual, cuando hasta el último de los escogidos haya llegado y formado parte de ese templo espiritual. Ahora estamos en la etapa en donde Dios está llamando y juntando a todos sus escogidos del día postrero para con ellos formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Ese llamado es bajo el ministerio de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, a través del cual Él manifiesta los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Esos son los ministerios prometidos para estar manifestados en el día postrero, en el llamado de la gran voz de trompeta, el llamado para los escogidos de Dios que está prometido en la Escritura. Por eso dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Juntar a los escogidos, eso es juntar el trigo, porque el trigo representa a los escogidos de Dios, representa a los hijos e hijas de Dios, que son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso encontramos que Juan el Bautista, en su mensaje, en el capítulo 3, Juan el Bautista predicando, dice de la siguiente manera. Capítulo 3, vamos a leer este capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, o sea, de esas langostas que se comen en la vegetación, que le llamamos saltamontes y cosas así. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que esas personas, esos fariseos y saduceos, venían para ver lo que estaba pasando, pero no venían arrepentidos para ser bautizados por Juan. No venían porque creían en el mensaje de Juan, sino para ver lo que estaba allí pasando. O sea que eran curiosos que aparecían por allí.
Y ahora Juan le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mostrando a aquellas personas que venían a él, que eran personas pecadores, venían a él personas cobradoras de impuestos, gente pobre, gente despreciada. Jesús, hablando de esa gente que venían a Juan, dice, cosa maravillosa es esta, que vino Juan predicando y ustedes no creyeron en él. Y vinieron los publicanos y las rameras y toda esa clase de gente y creyeron en él y fueron bautizados. Y es cosa maravillosa esta, que publicanos y rameras entran al reino de Dios antes que ustedes, porque habían creído en Juan el Bautista, se habían arrepentido de sus pecados y habían sido bautizados. Por eso les preguntaba, el bautismo de Juan, ¿de dónde? ¿Del cielo o de la tierra? Y no se atrevían a decir si del cielo, porque si decían del cielo, Jesús les preguntaba, ¿y por qué no creyeron y fueron bautizados ustedes? Y si les decía de la tierra, de los hombres, entonces las personas que habían creído en Juan el Bautista podían apedrear a aquellas personas, porque esas personas estaban contradiciendo lo que estaba sucediendo en el programa de Dios, o sea, lo que esas personas sencillas estaban creyendo. Ahora, vean ustedes, Jesucristo también dijo de Juan, vino Juan, que ni comía ni bebía, no comía ni bebía como los demás hombres. Vean, su comida era langostas, o sea, saltamontes, y miel silvestre, y tomaba agua como las demás personas, donde encontraba, o del río, o de alguna manantial, o alguien que le diera agua. Y dice, vino Juan que ni comía ni bebía, y dijeron, demonios tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre que es Jesucristo, viene y ahora dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino. A Juan, porque no comía, le dicen que tiene demonios, y a Jesús, porque comía y bebía, entonces dicen que es un hombre comilón, bebedor de vino y amigo de publicanos y rameras y de gente de esa clase. O sea que a la gente no hay cómo entenderlas. El incrédulo siempre va a buscar un motivo para no creer. Pero miren, el único motivo por el cual no cree, ¿sabe cuál es? Que es incrédulo. Y el incrédulo no puede creer. Y el incrédulo, ¿qué sucede? Es aquella clase de persona de la cual Cristo dijo, ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora vamos a continuar aquí escuchando lo que Juan el Bautista estaba predicando. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ven ustedes como Juan el Bautista habla acerca de la cosecha, habla acerca del trigo que será recogido en el granero y la paja será quemada en el fuego. Lo mismo habló Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña, diciendo, dejen crecer juntos el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué?
¿Qué hará en el tiempo de la siega nuestro Señor Jesucristo? Dice, explicando la parábola del trigo y de la cizaña, nuestro amado Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró, o sea, que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahí tienen nuevamente los ángeles que vienen con la gran voz de trompeta. Y los ángeles son los ministerios de Moisés y Elías, manifestados por el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es en la gran tribulación, donde el fuego divino caerá sobre la raza humana, en donde la radioactividad se va a desatar y quemará la paja, quemará a los malos y quemará también a la cizaña. Ahora, ¿qué de los escogidos de Dios? Dice, entonces de los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Por qué? Porque el trigo es recogido en el granero. El verso 30 de este mismo capítulo 13 nos dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo son los hijos de Dios, y los hijos de Dios, los escogidos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, en el día postrero serían llamados, juntados y recogidos en el tiempo final, y serían colocados en el cuerpo místico de Cristo, y serían preparados para ser transformados y raptados conforme a la promesa divina, para ir a la cena de las bodas del Cordero. Estamos en el tiempo final, estamos en el fin del siglo, estamos en el tiempo de la cosecha, o sea, de la siega. Estamos en el tiempo del recogimiento del trigo, del recogimiento de todos los escogidos de Dios para ser colocados en el granero. Estamos en el tiempo más glorioso de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo del llamado de la trompeta final, o gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y este llamado, la gran voz de trompeta de Dios, surge en la América Latina y el Caribe, así como el llamado para cada edad surgió en el territorio donde Dios envió el ángel mensajero de cada edad. Y allá sonó la trompeta de cada edad, llamando y juntando a los escogidos de cada edad. Y ahora el llamado de la trompeta final, o gran voz de trompeta, para el día postrero surge en la América Latina y el Caribe, donde Cristo envía su ángel mensajero, y a través de su ángel mensajero, Cristo con la gran voz de trompeta llama y junta a todos sus escogidos, a todos sus hijos, y los coloca en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en este día postrero. Ahora miren la bendición tan grande que le ha tocado a los escogidos de Dios del tiempo final, los cuales estarían en la América Latina y el Caribe escuchando la gran voz de trompeta, o trompeta final, llamándolos y juntándolos y colocándolos así en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, bajo el ministerio del siervo fiel y prudente, que es el ángel del Señor Jesucristo, el cual en el día postrero estaría en la América Latina y el Caribe con el ministerio de Moisés y Elías, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, dando testimonio de todas estas profecías bíblicas correspondientes al día postrero, y estaría abriendo estas profecías, dándolas a conocer, dando a conocer
lo que esas profecías significan, dando a conocer el cumplimiento de esas profecías a medida que van siendo cumplidas, y así llenando del conocimiento del programa divino a todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Su ángel mensajero, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, es enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea que es un mensajero enviado por Jesucristo para todas las iglesias y para todos los seres humanos. Y es enviado a la América Latina y al Caribe, donde surge el ministerio de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, porque ese es el territorio correspondiente a la construcción del lugar santísimo, del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Cristo que ha enviado? A su ángel mensajero. A él oíd, para que obtengáis el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, conforme a las profecías divinas, a las profecías bíblicas que hablan del tiempo final o día postrero. Ahora ya hemos visto también lo que son los días postreros, hemos visto también cuál es el día postrero, es el séptimo milenio, y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero, en el tiempo para el cumplimiento de estas profecías correspondientes al día postrero, en donde Cristo, por medio de su ángel mensajero, con la gran voz de trompeta, llama y junta a todos sus escogidos de entre los gentiles en medio de la América Latina y el Caribe. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Este es el tiempo más glorioso de la América Latina y del Caribe en el programa divino. O sea, es el tiempo espiritual más glorioso para la América Latina y el Caribe. Y es un privilegio grande para la América Latina y el Caribe que Cristo haya colocado sus escogidos el día postrero en la América Latina y el Caribe. Y por eso la América Latina y el Caribe puede entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, porque es el territorio que tiene los últimos escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Y los escogidos oran por el territorio donde Dios los envió a vivir. Por eso oramos por la América Latina y el Caribe, para que la misericordia de Dios sea extendida sobre la América Latina y el Caribe y le permita entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la promesa, vean ustedes, cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra a causa de que Lot vivía allá en Sodoma. Y le pregunta a Dios: Señor, ¿destruirás tú, el juez de toda la tierra, al justo con el injusto? No haga así, mi Señor, el juez de toda la tierra. Si en Sodoma, o allá en Sodoma y Gomorra, en ese territorio, si hay 50 justos, ¿destruirás tú ese territorio? ¿Los destruirás? Dios le dice: no los destruiré. Y Abraham dice: Señor, ¿y si faltan 10 y solamente hay 40, los destruirás? O comenzó: si faltan 5, los destruirás. Si solamente hay 45, los destruirás. Dios dice: no los destruiré por amor a esos 45 justos. Por amor a ellos, yo no los destruiré. Vamos a ver aquí este pasaje, porque es un pasaje muy importante con el cual podemos encontrar misericordia delante de Dios para la América Latina y el Caribe. Eso está en Génesis capítulo 18, verso 23 en adelante, donde dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío?
quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea que Abraham se acerca a Dios hablándole de acuerdo a la justicia divina. O sea, está hablándole en términos legales de los de Dios, de la ley de Dios. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. O sea, por aquellos 5 que faltan, destruirás la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45 justos. Él volvió a hablarle y dijo: quizás se hallan allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Así respondió Dios. Y dijo Abraham: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió Dios: no lo haré si hallare allí 30. O sea, no la destruiré. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, dice Abraham, quizás se hallarán allí 20. Dice Dios: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir Abraham: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. La última intercesión de Abraham por ese territorio, por Sodoma y Gomorra, por el mundo. No, dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. Quizás se hallarán allí 10 nada más. Dios dice: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. ¿Por qué Abraham no continuó bajando el número? Porque no podía. Porque en el tiempo de Noé, los antediluvianos no creyeron a Dios y no recibieron al profeta Noé y el mensaje que Dios le dio al profeta Noé. Y por cuanto no hubo allí 10 justos, Dios destruyó al mundo antediluviano. Dice la Escritura que solamente se salvaron 8 personas. Y si Dios no perdonó al mundo antediluviano con 8 justos, con 8 personas que creyeron a Noé, incluyendo a Noé, Dios no podía perdonar a Sodoma y Gomorra si tenía menos de 10 personas. Porque tenía entonces que darle otra oportunidad al mundo antediluviano. Y ya los había destruido. Así es que Abraham conocía esto, por lo tanto no continuó bajando el número, solamente llegó hasta 10. Y no hubo 10 personas allí. ¿Por qué no hubo 10 personas? Porque Lot, el justo Lot, tenía su esposa y tenía 2 hijas. O sea, eran solamente 4 personas. Y si Dios con 8 personas, con Noé y su familia, no perdonó al mundo antediluviano, con Lot y su familia, que eran 4 personas por todas, no perdonaría
a Sodoma y a Gomorra. Los mandó a salir fuera de Sodoma y Gomorra, como también hizo con Noé, que lo mandó a entrar al arca y salió por las aguas en el arca flotando y no fue destruido con el diluvio. Y Lot con su familia tuvo que salir de Sodoma y Gomorra. Ahora encontramos que Cristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dice que será como los días de Noé y como los días de Lot. En los días de Noé hubo un mensajero dispensacional que fue Noé, el cual estaba dando a conocer las cosas que iban a suceder. Los juicios que iban a caer sobre la tierra los estaba predicando, dando a conocer el profeta Noé. Y no creyeron en lo que iba a venir. También en el tiempo de Lot encontramos que hubo un profeta dispensacional, el cual fue el profeta Abraham, el profeta de la dispensación de la promesa. Y encontramos que Sodoma y Gomorra no creía el mensaje de Abraham. Solamente hubo uno, Lot, el cual tenía su familia y el cual era un creyente del mensaje de Abraham. Él ofrecía a Dios los sacrificios por el pecado como lo hacía Abraham. Y por eso es que Lot fue hallado justo delante de Dios, porque por medio de los sacrificios que realizaba, la sangre de esos sacrificios cubría sus pecados. No era porque Lot era tan bueno, Lot cometía faltas como cualquiera, aun cuando escogió mejor la parte más bonita y la parte que podía dar muchos frutos, no obró justamente y dejó a Abraham allá en la montaña. Pero es mejor estar en un sitio en donde no sea tan bueno, pero tener la bendición de Dios, que estar en un lugar bueno sin la bendición de Dios. Mire, Lot estaba en un lugar bueno, pero allí no estaba la bendición de Dios. Aunque Lot ofrecía a Dios los sacrificios por el pecado, pero esa nación, ese pueblo que estaba allá abajo, no servía a Dios. Sin embargo, Abraham estaba en la parte alta con su familia y con todos sus siervos y con toda su herencia, y allá arriba Abraham con su familia servía a Dios. Y Dios estaba con Abraham allá arriba en la parte alta de la montaña, donde el juicio divino no llegó. Como tampoco llegará el juicio divino al monte de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, antes de la destrucción de la gran tribulación. Los escogidos serán transformados, los que estamos vivos, y los que han partido serán resucitados, y después nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero, mientras este planeta Tierra estará pasando por los juicios divinos. Ahora, para el territorio de la América Latina y el Caribe, estaremos orando para que durante el tiempo de la gran tribulación Dios proteja a la América Latina y el Caribe, y que de los juicios divinos que han de caer sobre la tierra no lleguen a la América Latina nada más que los vientos de los juicios divinos, pero que no llegue la destrucción sobre la América Latina y el Caribe, porque vendrá la destrucción sobre muchas naciones, por ejemplo naciones europeas y norteamericanas, y otras naciones de este planeta Tierra. Pero oramos a Dios que Él meta su mano y proteja la América Latina y el Caribe. El fuego atómico se va a desatar, ese fuego del cual habla el profeta Malaquías, donde dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es fuego atómico, el cual está almacenado en bombas atómicas y diferentes bombas nucleares, el cual será desatado en el día postrero en una guerra
que va a ser desatada. San Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Hemos visto cómo están buscando la paz y cómo han declarado en algunas ocasiones paz sobre la tierra, pero esto es nada menos que una señal de que la destrucción repentina está cerca. Una destrucción repentina la cual será atómica, en donde de sorpresa van a tomar a ciertas naciones con esos armamentos nucleares y va a venir grande destrucción sobre las naciones. Pero eso es conforme a lo dicho que sucederá en el día postrero sobre la cizaña, que será quemada con fuego. Ese fuego es fuego atómico. Ahora podemos ver con más luz las cosas que deben suceder en el día postrero. Pero para los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia, la segunda venida de Cristo, y en sus alas los ministerios de Moisés y Elías traerá salvación, para ser llamados, juntados y preparados para ser transformados en este día postrero, antes que venga la destrucción repentina sobre toda la humanidad. Estamos en el tiempo más glorioso para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo más glorioso para la América Latina también, porque es el tiempo en que la trompeta de Dios está llamando los escogidos de Dios en el día postrero en la América Latina y el Caribe. Esa es la causa del mensaje de Dios para este día postrero en medio de la América Latina y el Caribe. Esa es la causa por la cual yo estoy entre ustedes dándoles testimonio de estas cosas que están prometidas para este tiempo final, para suceder. Les he dado testimonio de las que ya se han cumplido y les he dado testimonio de las que están en proceso para ser cumplidas. Y les he dado testimonio que los escogidos están siendo llamados, están siendo juntados y están siendo preparados para ser transformados en este día postrero y así obtener el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de sus escogidos. Por eso es que en este tiempo la trompeta de Dios estaría llamando los escogidos de Dios y los estaría juntando y los estaría preparando para ser transformados y raptados en el día postrero en el cual ya nosotros estamos viviendo. La trompeta de Dios llamando a los escogidos de Dios en el día postrero en la América Latina y el Caribe. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de estas cosas que deben suceder en este día postrero y dándoles testimonio de las que ya han sucedido en este día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de la línea telefónica en las diferentes ciudades de la República de Chile, y que pasen todos muy buenas tardes. Dejo con nosotros nuevamente al misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para que continúe y también les dé teléfonos y direcciones si es necesario a los que están presentes, y también les dé a conocer dónde pueden recibir literatura, porque hay algún lugar aquí donde pueden recibir literatura cuando estén saliendo. Pueden también dejar sus direcciones para que les envíen literatura, y también pueden asistir a los lugares de reuniones durante la semana para que así continúen escuchando el mensaje de la gran voz de trompeta
y continúen siendo preparados para ser transformados y raptados en este día postrero, antes que caigan los juicios de la gran tribulación sobre este planeta Tierra. Bueno, dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo. Para los que estarán en esta noche en la próxima actividad, que será en Lo Prado. En Lo Prado será ¿a qué hora? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche estaremos en Lo Prado para continuar viendo estas cosas que deben suceder en el día postrero y así tener un mejor conocimiento de todo el programa divino. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios.